ECRA fue una empresa que realizó la restauración de 5 carteles de artes decorativas y son la composición, bueno, supongo que lo explicará Beatriz, pero bueno, quería dar las gracias a Beatriz, a Inés y a Yolanda por el proyecto tan maravilloso que realizaron y que además fue muy agradecido por ciertos problemas que van a contar ahora, que además es gran ejemplo para el resto de los restauradores. Muchas gracias, Bea. Vale. Bueno, en primer lugar, queríamos agradeceros a la organización el contar con nosotras y poder explicar nuestra experiencia. Siempre que nos llega una obra, resulta un reto, cada uno por unas causas. En esta ocasión, el reto era tener unas obras con unas características que nos obligaban a prestar una atención muy especial a las metodologías en cuanto a la aplicación de algunos tratamientos. Yolanda e Inés os comentarán esos tratamientos, las metodologías y los imprevistos. Y yo por mi parte voy a hacer los honores y os voy a presentar la obra y para que podáis haceros una idea de lo que teníamos entre manos. ¿Qué nos encontramos? Pues lo que nos encontramos determinó que propusiéramos el conseguir un objetivo, que era la estabilización material de las obras. Como ha dicho Emma, eran cinco carteles pertenecientes a la colección del Museo de Artes Decorativas, todos ellos del siglo XX. Y bueno, los vamos a nombrar de una manera bastante familiar. Hemos convivido con ellos muchos meses. Y bueno, por ejemplo, los que tenemos aquí para que sepáis cómo les vamos a llamar es el café, el reno y el perfume. Aquí vemos el estado inicial. En estos casos estamos ante un formato de 1,20 por 90 centímetros aproximadamente. En la imagen vemos el estado inicial a partir de fotografías hechas con una leve luz rasante para que se viesen mejor las deformaciones. Son 3 carteles de Ludwig Holbein, un artista muy influyente dentro del arte contemporáneo, del cartel. Vemos una estética, bueno, aparentemente sencilla, seguramente relacionada con su formación como arquitecto. Hay un uso de color y formas con mucha popularidad. Los gráficos, bueno, pues son precisos, los mensajes también, ¿verdad? El del café, por ejemplo, es tremendo. En general, al contemplarlo, se aprecia un conocimiento y dominio de la tecnología a la hora de estampar, cómo se debían complementar las diferentes planchas, los colores, las formas y sobre todo el conocimiento de esa exigencia comercial que empezaban a tener los carteles publicitarios, ¿no? Llegar al cliente. Son ejemplos de carteles que muestran un producto, a diferencia de los otros 2 carteles que vamos a ver, los valencianos, que tienen una finalidad más informativa, más de celebración de un evento. Vamos a ver también el reverso para ver todos esos daños que nos íbamos a encontrar. Los carteles valencianos tienen un formato aún mayor, les vamos a llamar Feria de Valencia y Las Musas. Miden más de 2,5 metros por 1 de ancho. Son muy interesantes, están en cierto modo algo incompletos porque quedaron en una fase intermedia de la estampación litográfica. Faltan las leyendas de los espacios que se han quedado en blanco. Quizás son posibles plantillas para un próximo evento. Son estilos, pues es un estilo más regional, más pintoresco, más decorativo. Aquí vemos el reverso. Y bueno, estos son los carteles estéticamente que nos encontramos, pero vamos a determinar qué materiales íbamos a tener que tratar, los materiales sobre los que íbamos a aplicar los criterios de actuación que iban a marcar nuestra intervención. Todo debía de ir dirigido a la estabilización material de las obras. Todo tenía que conseguirlo. Debíamos aplicar criterios de actuación atendiendo, por un lado,
no solo a la necesidad de su conservación como bien cultural, garantizando esa estabilidad material y conservación para el futuro, sino que también debíamos devolverles cierta funcionalidad, aun siendo en condiciones muy concretas. Teníamos que conseguir la posibilidad de que se pudieran manipular, que fuese más allá de esas condiciones idóneas de conservación, de guardarlos en una caja y que nadie pudiera acceder a ellos. Así, estos criterios de intervención que tuvimos presentes debían de considerar esa posibilidad de consulta e incluso, bueno, pues una posible exposición. En cualquier caso, era imprescindible conseguir esa manipulación, una manipulación que era realmente muy difícil. Muy difícil porque al final estos son 5 ejemplos de carteles y los carteles publicitarios debían de atender, estaban concebidos y tenían que atender a 2 funciones principales. Una era llamar la atención, que eso lo conseguían con lo que hemos visto, esos formatos, esos colores, esos diseños. Y por otro lado, tenían que cumplir la función del consumo rápido, efímero, ¿no? Esto ¿qué suponía? Pues ponía que debían de conseguir un soporte, bueno, pues económico, rápido, y esto conllevaba al uso del papel continuo, de pasta mecánica, ¿no? Bueno, ya sabemos todos lo que conlleva el uso de un papel de esas características y los análisis corroboraron que sus fibras eran de lino y de madera de conífera, posiblemente pino. Esto, pues, bueno, conllevaba que el pH que nos encontramos era bastante bajo, alrededor del 4, y se traducía, pues, bueno, en todo lo que os podéis imaginar, en falta de flexibilidad, una tendencia a la friabilidad bastante preocupante y bueno, pues estos deterioros no solo se determinaban por su fabricación, evidentemente, sino también pues por dónde se expusieron, dónde se almacenaron. El formato es muy importante cuando estás hablando de grandes tamaños. Todo esto pues generaba esos daños mecánicos que podéis ver, sobre todo bueno, pues en los bordes. Y a todo esto se sumaba que era un papel muy fino, que soportaba unas cintas grasas de impresión con un aglutinante a base de aceite. La oxidación de ese aceite y de los pigmentos se traducía en la transferencia de esas tintas al reverso y un aumento de acidez del conjunto. Por último, en las analíticas de los carteles valencianos se constató una última capa de colofonia a modo de recubrimiento de toda la grafía y esta capa veremos más adelante que provocó un cambio en la metodología del tratamiento y en los tratamientos en sí también. Pero bueno, yo os voy a enseñar más de cerca esos deterioros de cada uno de ellos y así nos hacemos una idea de lo que se tuvo en cuenta para las decisiones que se debían tomar. ¿Qué se necesitaba? ¿Qué iba a ser posible hacer? Si se lavaba, cómo subir el pH, la consolidación, la reintegración, etcétera. Realmente por la temática de este seminario nos vamos a centrar en los tratamientos acuosos y de desacidificación. Bueno, desacidificación entre comillas, porque siempre que nunca hemos constatado que dejásemos una reserva alcalina y en los términos que se explicó ayer, bueno, pues no se ha hecho una desacidificación teniendo esa definición del concepto. Pero sí nos haremos una idea, con todas estas fotografías que os vamos a enseñar, que el aumento del pH era primordial para la conservación futura, pero también para la presente. ¿No? Debíamos de frenar muchos daños. Vamos a empezar, por ejemplo, con imágenes del café, de los parches que tenían, de cómo había generado tensiones. Aquí también había parches, había muchos daños mecánicos. En el perfume, pues también muchas deformaciones, faltas. En la Feria de Valencia también. En las musas también. Y bueno, pues este era el reto y el escenario en el que teníamos que actuar.
Y bueno, ahora os voy a dejar con Yolanda, que os voy a explicar ese camino hacia la estabilidad. Os dejo con ella. Pues bien, como ha dicho mi compañera Beatriz, el principal problema era la acidez de estos carteles. Así que eh, nos pusimos enseguida pensando qué tipo de tratamiento podíamos hacer. Y el medio acoso es la única forma en la que eleva esa alcalinidad del soporte, aunque este medio acoso tiene problemas, o sea, tiene, eh, tiene dificultades porque una vez que la obra de gran formato está mojada, la, la laminación, o sea, la manipulación de la misma eh, corre peligro y riesgo, pero eh, yo creo que pensamos que era la única forma en la que podíamos subir parte su pH y conseguir esa estabilidad. Así que nos encontramos con 5 métodos, que cada cartel al final ha necesitado pequeñas variantes y nos encontramos con muchas ganas para afrontar estos 5 carteles. Empezamos con el primero, que es el del café. Os recuerdo los daños, principalmente tenía un soporte trasero y muchos alevamientos y pliegues. Estos soportes traseros daban esa deformidad al cartel. Entonces decidimos hacer un tratamiento de lavado por capilaridad sobre plano inclinado, muy bien explicado por Sara, y hicimos un montaje eh, donde se ve en la primera foto que con el soporte para print que ya está puesto en el tablero inclinado, coge el agua de la cubeta superior y desahoga en la cubeta inferior. Sobre este mismo mojado pusimos desenrollando y acoplando y adaptando la obra original con mucho mimo para adaptarla y que fuera cogiendo esa capilaridad que ha hablado también Sara. En aprovechando ese lavado, hicimos todos los tratamientos continuados. Se dio la vuelta a la obra, eh, eliminamos los parches, hicimos los refuerzos, una laminación, y en esa laminación nosotros lo que hicimos fue añadir hidróxido cálcico. Utilizamos un adhesivo que era almidón de trigo mezclado con el hidróxido cálcico, consiguiendo un pH de 8, y con ese adhesivo hicimos la laminación. Su secado fue por bandas utilizadas en la laminación por tensión, poniendo un muletón finalmente para impedir que la obra secara muy rápido. Su pH subió a 5,5. El siguiente cartel fue el Reno. El Reno presenta estos deterioros y igual. Lo que queríamos era utilizar un medio acuoso, pero esta vez utilizamos un baño, puesto que el tamaño de las cubetas era apropiado para el cartel, pues en este baño acuoso eliminamos
y recuperamos los parches traseros y todos los aditamentos y restos de adhesivo. Una vez que está en baño, aprovechamos para hacer una desacidificación en baño con hidróxido cálcico al 2% y aprovechando la humedad de la misma, sacamos, reforzamos y laminamos igualmente que el anterior. El secado y suavizado lo realizamos en la mesa de succión para evitar que salieran arrugas y finalmente este es el resultado del Reno. Su pH subió a 6. El tercer cártel a tratar fue el perfume que presenta este tipo de deformaciones y la metodología fue exactamente igual que la del Reno, puesto que hicimos una eliminación de parches, un lavado y un desacidificado y aprovechamos igualmente los refuerzos, de eliminación de adhesivos, parches, para llevar finalmente a un secado. Este secado ya no fue por mesa de succión porque nos dio bastantes problemas porque no se secaba homogéneamente la obra y teníamos que ir con mucho cuidado y decidimos meterla en tableros y con peso para suavizado. Así que no conseguimos aquí reserva alcalina, pero sí que su pH en el perfume subió a 6. La cuarta obra nos enfrentamos ya a las grandes, a las de formato muy grandes, en las que están compuestas por 4 fragmentos impresos separadamente, o sea, estampados separadamente, por separado y luego unidos para el momento. Y estos son los deterioros que presentan, que están todos los fragmentos sueltos y aparte de parches en la trasera, lo que sí tenían estas 2 obras valencianas eran muchísimos parches de adhesivo acrílico tipo Archibón que eran muy dificultosos eliminar, dejaban cerco, manchas, así que hicimos pruebas en seco de esta eliminación de los mismos, porque además estos parches formaban parte de una obra que el museo quería recuperar y había que tener especial cuidado en su retirada. Y los parches de Archibón los retiramos en baño porque dejaban mucho cerco en seco y en el baño acuoso aprovechamos a meter puntualmente el alcohol para la retirada de los mismos. Los fragmentos fueron separados en un baño en el que a modo de rulo enrollamos el original y fuimos depositando en la cubeta estos fragmentos para irlos separando uno a uno y llevándolos a otras cubetas para su posterior lavado, desacidificado y lavado, eliminación de parches y posterior desacidificado, aprovechando como en todos, perdón, aprovechando como en todos la consolidación y el refuerzo y la laminación. Finalmente, esta obra se alisó en prensa, con lo cual tampoco dimos opción a que formara reserva alcalina, pero su pH, su alcalinidad subió a 6,67. Y el último cartel que tenemos
fue el de las musas. Igualmente tenemos los mismos deterioros que el anterior, con el formato, con el problema del gran formato. Cambiamos la metodología porque en el de Feria de Valencia tuvimos una sorpresa inesperada cuando sacamos el cartel de la prensa, que nos contará a continuación mi compañera Inés. Y estas pruebas de separación de este último cartel nos llevó a igualmente, en vez de hacer un lavado por inmersión, elegimos la separación de estos fragmentos con nanogeles y luego un lavado por capilaridad en plano inclinado, que resultó bastante beneficioso, y el con sus respectivos refuerzos, consolidación, y finalmente el alisado entre tableros y prensa y pesos, como muestra la fotografía, llegando su pH a un 6,70. Os paso con mi compañera Inés a continuación. Hola. Bueno, vamos a ver. Bueno, yo voy a contaros pues, una situación especial, ¿no?, que nos ocurrió en uno de los carteles. Bueno, como ya he contado, voy a intentar ir lo más rápido posible, que sé que andamos apurados con el tiempo. A ver, bueno, como ya han contado Beatriz y Yolanda, teníamos dos carteles de dimensiones muy grandes, pertenecientes a un mismo impresor valenciano, con características similares, que son los de las Musas y Feria de Valencia. Y el caso que voy a contaros atañe al cartel de Feria de Valencia. Y al final os contaré los cambios de metodología que aplicamos al otro cartel valenciano, después de que Feria de Valencia nos enseñara algunas cosas. Bueno, ¿qué es lo que ocurrió? Bueno, lo que nos ocurrió fue que la cromolitografía tenía una última plancha de barniz estampado y la colofonia con la que está formado este barniz se había pasmado, formando ese velo blanquecino, vamos, que se nos había pasmado las tintas. Y aunque esto no lo supimos en el momento, lo supimos más tarde, pero se nos quedó una cosa así. Os muestro unas imágenes en cómo quedó ese pasmado. Esta es otra. Este, por ejemplo, es un fragmento que se nos había caído y entonces se ve bastante bien la diferencia, sé que se trató de maneras diferentes y se ve bastante bien la diferencia entre el fragmentito y el pliego de la estampa que se nos había pasmado muy bien. Vale, quería explicaros rápidamente en qué consiste un pasmado. Y entonces un pasmado es un hecho físico que se produce en una superficie pictórica barnizada, de tal manera que cuando la luz incide sobre un barniz que es liso y transparente, refleja los colores que hay debajo de dicho barniz, permitiendo a nuestro ojo ver esos colores brillantes. Pero cuando se pasma el barniz ocurren varios hechos, entre los que cabe destacar la immiscibilidad del agua y la colofonia y un cambio de temperatura. Y sobre todo por estos dos hechos, la colofonia se cristalizará y la superficie pasará de lisa a rugosa, de tal forma que ahora cuando la luz incide sobre esta superficie rugosa, los rayos reflejados son rayos difusos chocando unos contra otros, haciendo que los colores se sumen entre sí, llegando a nuestro ojo el color blanco. Por eso vemos ese velo blanco en superficie. Bueno, los análisis que se hicieron posteriormente también se hallaron jabones metálicos. ¿Y de dónde salen estos jabones metálicos? Quería explicaros esto. Salen de la saponificación de las grasas de las tintas litográficas, que unido al baño de agua alcalina, que tenía un pH de 8, forma un cambio químico en dichas grasas, formando estos jabones y glicerinas.
Además, el agua templada, así como el baño en inmersión al que habíamos sometido la estampa, ayudaron a la disolución de dichas grasas. ¿Y lo de metálico? Pues lo de metálico, o sea, esos metales, es porque el calcio de la disolución en el hidróxido de calcio es considerado un metal dentro de la tabla periódica de los elementos, no nos olvidemos. Bueno, ¿qué hicimos para revertir esta situación? Pues el objetivo ahora es quitar el velo blanco y en realidad no tanto quitarlo como revertirlo. Lo más deseable es recuperar la lisura de esa capa de colofonia, porque si quitamos esa colofonia estamos quitando el barniz original de la obra y no queremos eso. Y para conseguir esto nos pusimos a hacer pruebas. Estas pruebas eran para reversibilizar el pasmado y elegir la metodología, es decir, cómo íbamos a hacerlo en la estampa. Empezamos aplicando, la primera de las pruebas fue aplicando calor, lo hicimos sobre tintas negras donde podíamos ver mejor la diferencia y bueno, pues resultó, la colofonia pasmada en superficie al derretirse con el calor se regenera y revierte la cristalización de la superficie volviéndose lisa. Pero no termina de convencernos el tratamiento porque es bastante interventivo con el calor sobre un papel con unas fibras tan ácidas. Otra de las pruebas que hicimos fue con hisopo impregnado en agua y el velo blanco desaparece aparentemente, pero no porque se disuelva, ya que la colofonia es inmiscible en agua, sino porque mecánicamente la estamos arrastrando y se estaba llevando la colofonia cristalizada. Y no solo eso, además en nuestro hisopo aparecían restos de color azul, lo que suponía un problema porque nos estábamos llevando un pigmento originario. Y aquí quisiera recordaros lo que apareció, aquí es cuando es la colofonia que habíamos conseguido retirar mecánicamente. Y como decía, quería recordaros la referencia que había hecho antes a los análisis que hicimos, que apareció esa saponificación de las grasas que pertenecían pues, precisamente a un azul Prusia. El azul Prusia es un pigmento sintético formado de hierro, cianuro y un aglutinante graso. Esta tinta es especialmente inestable y se había disgregado parcialmente. Por eso no nos aparecía otro color, ni rojo, ni negro, ni verde, solo el color azul Prusia, por su inestable naturaleza precisamente. Así que descartamos actuar mecánicamente con el hisopo. Otra prueba fue a punta de bisturí y vimos que sale bastante bien el velo blanco, pero nos estamos llevando el barniz y hay altas posibilidades de llevarse también los pigmentos originales. La última prueba que hicimos fue con vapores de etanol que aplicamos desde la parte trasera de la estampa. ¿Y cómo hicimos esto? Pues pusimos en una placa Petri una pequeña cantidad de etanol que colocamos bajo una zona de la estampa donde el velo blanco era más visible. Sobre la estampa ponemos la tapa de la placa Petri haciéndolo coincidir con su base en la que acabamos de poner el etanol. Lo hacemos para que los vapores de alcohol no se disiparan rápidamente, sino que lo hicieran con lentitud. Y funcionó. Habíamos conseguido que los vapores de etanol se condensaran en la superficie y la colofonia desnaturalizada se reversibilizara y regresara a su estado liso y transparente. Además de ser una manera poco interventiva, casi dejando actuar al alcohol. Por cierto, luego supimos que este sistema se llama sistema Pettenkofer y en restauración de pintura es común utilizarlo. Os voy a mostrar, aquí se ve cómo se ha reversibilizado la colofonia y quería mostraros algunos ejemplos que hicimos más pruebas en estos claveles. En la imagen de la izquierda está pasmado, pero en la imagen de la derecha veis ese círculo de la colofonia reversibilizada. Aquí en esta imagen de luz rasante se ve bastante bien entre el brillo y el opaco de la colofonia. Y bueno, pues ahora tenemos que llevar esto a la estampa. Hemos hecho las pruebas, han resultado y cómo reversibilizamos nuestra estampa. Pues en una cubeta poco profunda echamos etanol y la cubrimos con jolite tensándolo muy bien. Sobre este jolite tensado pusimos la estampa con las cintas hacia arriba y sobre esto otra cubeta del mismo tamaño que lo cubriera todo a modo de tapa.
para que los vapores de etanol se condensaran y actuaran sobre la colofonia. Lo dejamos actuar e íbamos revisando cada 10 minutos y al cabo de 1 hora se había producido con éxito la deseada reversibilización de la colofonia. Quería mostrar, vamos a ver, alguna imagen de la reversibilización. Aquí a la derecha de la línea de puntos naranja está la estampa reversibilizada y a la izquierda está todavía ese pasmado, con esa prueba que habíamos hecho previamente. Y la imagen de la derecha ya se ve ese fragmento reversibilizado. Lo mismo en este... Recordando lo que la imagen que os había mostrado antes, ahora ese pedacito ya se encuentra completamente inserto en su lugar y no se nota diferencia, pues porque la colofonia está ya como Dios manda, ¿no? Inés, perdona, tenéis que finalizar. Sí, termino. Vale, voy a pasar rápidamente estas imágenes y voy a ir directamente a el cambio que hicimos, porque una vez que aprendimos de Feria de Valencia, el cambio de metodología para las musas, bueno, pues era necesario hacerlo, por supuesto, ¿no? Entonces, bueno, ya lo he mencionado Yolanda antes, pero ahora creo que cobra más sentido y os voy a recordar qué es lo que hicimos en las musas, a diferencia de lo que habíamos hecho en Feria de Valencia para no cometer los mismos errores. Entonces, hicimos el baño por capilaridad, en plano inclinado con el paraprint y con agua del tiempo, que no por inmersión y en agua templada, o sea, no repetimos eso, ¿no? Tampoco hicimos baño alcalino de hidróxido cálcico para evitar la saponificación de las grasas. Y bueno, por último, en el secado en prensa tuvimos lo de la saponificación de las grasas, pues para evitar, efectivamente, como os había dicho, aquí lo paso rápido, vale. Y bueno, por último, en el secado en prensa tuvimos en cuenta colocar la estampa con las tintas hacia abajo, a diferencia de Feria de Valencia, que habíamos colocado las tintas hacia arriba. Y esto podía haber sido una causa más en la que la evaporación hubiera intervenido en el arrastre de los elementos indeseados sobre las tintas. Y bueno, este es el resultado de cómo quedó las musas, que fue bastante exitoso. Y hasta aquí nuestra intervención. Muchas gracias.